de la serpiente y Adán, como la fábula del burro que habla con Balaam. También he explicado que la Biblia contiene cuentos, historias que no tienen un fundamento arqueológico, histórico, científico, que simplemente no sucedieron, como la historia de Jonás, como la historia de Esther, que son relatos fantásticos. Y mucha gente se espanta. Hay pastores que me han dicho cosas. No, pastor, no enseñe eso, es abominación, la Biblia es sagrada. Por supuesto que la Biblia es sagrada, fue inspirada por Dios. Y que contenga o que no contenga fábulas o historias o cuentos, no le quita su veracidad ni su sacralidad. El ejemplo lo tenemos en Cristo Jesús. Jesucristo nos enseña muchas veces por medio de parábolas, es decir, por medio de cuentos. Nos dice, por ejemplo, que el reino de Dios es semejante a un mercader que ve una buena perla y vende todo lo que tiene por comprar esa perla. ¿Existió ese mercader? ¿Hay un mercader histórico que haya hecho eso? Nos dice que el reino de Dios es como una mujer que encuentra una moneda, que barre toda su casa y encuentra una moneda y hace una fiesta cuando encuentra la moneda e invita a todos a la fiesta. Realmente hubo una mujer histórica a la que le sucedió esto. Nos dice, por ejemplo, la historia del hijo pródigo, este muchacho que va y se gasta la fortuna del papá y su herencia, y después regresa y el papá lo acoge. Realmente hubo un hijo pródigo histórico, existió el personaje. Lo más probable es que todas estas historias no haya existido un personaje histórico, porque son metáforas de nosotros mismos, son metáforas de cómo funciona el reino de los cielos, de cómo tenemos que actuar, de lo que tenemos que hacer. Es decir, es un cuento, es una invención que tiene un mensaje divino, que tiene una revelación divina. Y lo mismo sucede con la Biblia. El hecho de que haya una serpiente hablando con un hombre no implica que haya habido una serpiente real y que haya abierto su boca. Es una metáfora de Satanás pervirtiendo el corazón del ser humano con una enseñanza práctica. La historia de Jonás, probablemente no exista un Jonás histórico el cual fue devorado por una ballena. Sin embargo, hay una enseñanza teológica profunda. Jesucristo retoma esta historia para decir, así como pasó Jonás 3 días en el vientre de la ballena, así también yo voy a estar sepultado 3 días y voy a resucitar al tercero. Además de la enseñanza sobre la obediencia que tiene la historia de Jonás, etcétera, etcétera. Esto quiere decir que no importa si la escritura contiene fallas, errores, fábulas, cuentos, etc. Esto no le va a quitar su veracidad ni su sacralidad. Sigue siendo un libro sagrado por el simple hecho de que se menciona el nombre de Dios en él. Por medio de la Biblia conocemos el carácter, la personalidad de Dios. Por medio de la Biblia discernimos el bien del mal, porque es un libro también que contiene mandamientos. Y estas historias, sean reales o no sean reales, van a tener una enseñanza moral, teológica para nuestra vida, y esa es la grandeza y la importancia del texto bíblico. Hermano, hermana, cuando la próxima vez que leas las Sagradas Escrituras y digas, se me hace que esto no existió, este libro contiene errores, contradicciones, cuentos, etcétera, lo voy a desechar, piensa, es un libro que fue inspirado por Dios para darnos una enseñanza divina. Que el Señor te bendiga, que el Señor te prospere, que el Señor dé revelación de su palabra en tu vida. Amén y amén.
Acerca del Talmud. El Talmud son estas interpretaciones bíblicas de tiempos de Jesucristo por rabinos contemporáneos al maestro. He retomado las mejores historias y las analizo con detalle a la luz del Nuevo Testamento para contextualizar de mejor forma la vida de Cristo, sus milagros, etcétera. Interpretaciones bíblicas sefaradíes. También es un libro sobre los rabinos de la comunidad española del siglo XVI. También estas interpretaciones vistas a la luz del Nuevo Testamento. Los nombres de Dios, una compilación de más de 1000 nombres de Dios en hebreo, español y su transliteración como suena de Génesis a Apocalipsis. Con una introducción donde explico cómo surge, en dónde aparece el nombre de Dios y cómo se va transformando a través de los siglos. Los 1000 nombres de Adonai es el mismo libro sin introducción, son los puros nombres de Dios para una persona que quiera tenerlos a la mano en alabanza, en guerra espiritual, etc. Y hemos redactado un sidur, es decir, un libro de oraciones judías con implementos, con versículos del Nuevo Testamento, para una persona que quiera retomar el judaísmo ortodoxo clásico, pero también con una óptica y con una visión del Nuevo Testamento. Están los libros allí en amazon.com, búscalos por mi nombre. El Señor te bendiga en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.